Hola fortachones, fortachonas, ¿cómo están? Es José Fuentes, los saludo aquí desde mi oficina en casa. Muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por todo lo que me han apoyado en aserciones y en no aserciones tan acertadas. Estamos aprendiendo, estamos viendo las vibraciones, van a ver que van a empezar a terminar de consagrarse muchas cosas en los próximos años. Sí, quiero seguir dando predicciones de deportes. Es algo que es algo que tengo que decidir yo, no ustedes, pero aquí estamos. Quiero hablarles primeramente sobre el Sporting de Cristal de Perú. Predicción dada, predicción inequívoca. Ya tengo aclarado quién va a ser el campeón de la liga peruana, el Sporting de Cristal. Acuérdense que fue el primero que dije antes de que empezara la temporada, que el Sporting de Cristal, o apenas empezó, iba a ser el campeón de Perú y que iba a dar la decisión completa en estos días. Ahí está. Ya de un campeón fue la Alianza, vuelvo a dar el segundo campeón de los peruanos. Acuérdense quién lo dijo, acuérdense a dónde lo vieron. No se les olvide, predicción inequívoca, Sporting de Cristal, campeón de la liga peruana. Ecuador, ya dijimos que Independiente va a ser el campeón, ok, no tengo ninguna duda de eso. Vamos a ver, es una liga totalmente diferente, se van a empezar a eliminar y va a empezar a ver, cualquiera puede ganar ahí. Veo que el Independiente tiene la mejor vibración, los veo campeones, los veo celebrando. Vamos a ver, ahí está la predicción. Vamos a hablar un poco sobre el Boca Juniors. El Boca Juniors, ¿qué pasa con el Boca? El Boca te está llevando jugadores expirados, que ya no tienen ningún tipo vamos, empiezan a tener esa cosa como fue con Leo Messi, de que se lo lleva un equipo de Estados Unidos y creen que ahora los jugadores viejos son los jugadores que no se dan cuenta que Leo es especial, no se dan cuenta que Leo es único. No se dan cuenta que Cristiano también es especial, hay que decirlo. Cristiano rindió algo, pero rindió con el Juventus, está rindiendo con ese equipo árabe, pero vamos, no es una cosa donde todos los jugadores arriba de los 30 años van a rendir así. Están hablando de un jugador que está expirado, están hablando de un jugador que falla mucho en el área, pero voy a decirles lo negativo y lo positivo, ¿ok? Creo que Cavani va a ser una muy buena dupla con Beltrán si se queda Beltrán. Creo que Cavani va a jugar mucho para el equipo, pero veo que Cavani va a fallar mucho. Veo que Cavani se la va a tomar muy campechanamente en el Boca. No va a jugar al 100%. Va a tener este señor Almirón, si sigue ahí, esa pesadilla, si sigue ahí, va a tener que darle bastante cuerda para que pueda hacer lo que tiene que hacer y para que pueda jugar al mismo nivel que jugó algún día en el PSG. Tiene gasolina todavía, no está totalmente expirado, pero vamos a ver. Yo no me haré muchas ilusiones con este jugador en lo negativo. En lo positivo, si Edison va y juega como lleva esa garra de los uruguayos y ese talento que tiene ahí, porque tiene talento, Edison tiene talento, aunque ha fallado unas que solamente se las he visto fallar a Chicharito y a Edison Cavani, la verdad, grandes. Edison Cavani ha fallado unas grandes, que no un delantero de élite no puede fallar. Entonces un delantero medio que jugó en Europa y que hizo medio. No nos vamos a alocar, ahora va al Boca Juniors, pero tienen que entender, y ese es el problema que yo veo, que no sé yo de fútbol, yo no estoy hablando aquí haciendo un análisis de fútbol, pero yo en ninguna liga que he visto de fútbol en mi vida, he visto que los jugadores, salgan a matarse como salen a matarse en Argentina. Donde he visto un Godoy con Rosario, y es como si fuera una final del mundo. Salen a matarse. Un jugador tiene el balón y ya van como 5 atrás de él. Otro tiene el balón, van como 3 y después como 6. Una locura. Yo no sé si este señor a su edad, va a poder con ese ritmo, porque es otro animal diferente. No crean que porque vienen de Europa van a ser. No, es otro animal diferente. No estoy seguro de eso. En lo positivo, creo que si llega a sacar la garra, llega inspirado en su primer temporada, llega a sacar ese liderazgo que Edison tiene, porque Edison Cavani es un líder que echa para adelante y echa para adelante, a pesar de que falla mucho, no es un chillón. Edison va, eso me gusta mucho de él.
puede que las cosas se compongan con el Boca y creo que se van a componer. Creo que es muy importante que lo hagan capitán del Boca Juniors. ¿Por qué? Porque lo van a comprometer mucho al equipo. Yo creo que le van a dar muchísima fuerza al equipo haciendo a Edison capitán inmediatamente del Boca. Creo que eso es trascendental, ¿ok? Que sienten a Marco Rubio y que lo lleven a su casa ya, porque Marco Rubio también es otro jugador expirado. Le tienen que dar la capitanía a él, ¿ok? Si quieren seguir con esos jugadores expirados está bien, pero tienen que comprometerlos. Yo creo que Edison va a entender, ¿ok? Que él lleva la batuta de ese equipo y puede hacer cosas muy interesantes. Ahora, a mí me preguntan una cosa, Edison Cavani en este momento, ¿cómo está? ¿Ok? ¿Cómo está en este momento? ¿Está a la altura de delanteros importantes que hay en Argentina? Yo creo que sí. Yo no he visto nada espectacular en Argentina. Ok, estaban hablando de un jugador de Tigre que se va a Europa. Están hablando, yo ese jugador ni siquiera, he visto a Tigre jugar y ese jugador ni lo veo. No sé qué va a hacer Europa, va a ser el ridículo Europa. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, no dudo mucho que llegue a entrar a la selección. Los equipos europeos tratan de buscar talentos y ven y llevan y hacen y tratan y por ahí aparece un Saviola, por ahí aparece un Aimar, por ahí aparece y ya, se desaparecen después, no son una gran cosa. Yo no sé, estos jugadores, estos delanteros argentinos, de no ser Echeverri, ya dije, después del 2026 Argentina va en un decline futbolístico. Esta es su época, este es su momento. No veo a nadie en la delantera de la Liga Argentina que pueda ser mejor que Cavani, que digas, bueno, qué jugador, qué goleador. De no ser Beltrán, que es un jugador medio también, falla demasiado. No es un jugador muy concentrado. Ahí va, creo que de los delanteros es el mejor que hay en una liga fuerte como Argentina, hay que reconocerlo. Pero hasta ahí queda todo. No creo yo creo que Solari, el delantero del River, si apunta mejor y entrena mejor, puede ser un buen delantero. Pero vamos a hablar de lo positivo. Lo positivo es que el Boca va a poder tener a un emblema del fútbol mundial, porque eso es lo que es Edison, y va a poder levantar. Vamos a ver a qué nivel levanta. Vamos a ver qué pasa. No nada más de un jugador se hace un equipo, pero yo creo que Edison va a hacer muy bien. Va a poder darle ese renombre a Boca. Lo tienen que hacer capitán. Si Edison llega como capitán del Boca Juniors, ok, y lo comprometen, tienen que tener mucho cuidado con ese equipo. Ahí cambian todas las cosas cambian. ¿Por qué? Porque se ajustan un poco su defensa, ok, si cambian de entrenador también, ok, creo que eso es vital para que ese equipo pueda ganar algo. Si sigue el mismo entrenador, vamos a ver qué pasa. Cuidado con ese equipo, cambian mucho las cosas. Si llevan a Edison como llevaron a este señor de Colombia, que jugó en México, no me acuerdo cómo se llamaba, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, y al otro señor que también jugó en Colombia, que es colombiano, que ahorita está en la cárcel, y al otro señor que también es colombiano, que también creo que se fue a la cárcel, a una bola de locos que van de Colombia a Argentina, el que sacó una pistola en el entrenamiento, y vamos, y los llevan allá a que se retiren, a que jueguen, a que vayan a pachanguear y todo eso. Simplemente Edison se va a ir a reír de ellos allá. Va a jugar como juega, va a dar el 50% y va a estar feliz en Argentina. Si lo comprometen, yo creo que eso es otra historia. Vamos a ver qué pasa. Si veo una cara nueva del Boca, yo creo que va a ser importante. Le va a dar como para jugar a Libertadores. Yo creo que para ganar Libertadores eso no va a pasar con el Boca Juniors. No van a ganar ninguna Libertadores, ni este año ni el que viene. Pero ya es otra cara, ya empieza a reestructurarse. Vamos a ver qué pasa, no se hagan ilusiones. Yo sé que el Boca es un equipo que quiere ganar, pero no hace nada para ganar. Tiene que empezar a acomodar sus filas. O sea, no pueden llevar a este Cavani con quién. O sea, con Barco. Barco no puede hacer todo para el equipo. De ahí no hay nadie. Vamos, es el único jugador, creo que de Argentina, que de verdad es ahorita que veo, y Echeverri que veo de élite. Y aparte, que tienen al otro monstruo de Claudio Echeverri, que está jugando con River, que es lo más conveniente, probable y lógico que juegue la próxima temporada ya con el equipo principal. Vamos a ver qué pasa. Me gusta esa contratación. Creo que va a ser algo bueno. Creo que va a ser algo positivo. Vamos a ver qué sucede. Quiero decirles también que estaba observando las locuras de este señor Florentino del Real Madrid que está haciendo, provocando a este señor Mbappé. El Real Madrid no tiene absolutamente ahorita nada ni nadie. Si quieren tener algo y ganar algo y empezar a reconformar sus filas, sí o sí tienen que llevar a Mbappé. Yo veo que después de que llegue Mbappé, es muy probable que juegue con Julián una temporada y que hagan destrozo los dos.
pero estoy viendo que este señor se está volviendo loco, está peleando con sus socios, está peleando con la directiva, está peleando con todo el mundo y no termina de resolver nada. Le está hablando muy golpeado a Mbappé, le está diciendo que si no viene, que Mbappé no tiene que ir a ningún lado. Mbappé es un jugador que le gusta la competencia, pero es un jugador también que no tiene un estilo vamos, no es un jugador que juega que juega a morir. Juega a morir con Francia, él lo ha dicho, ese es su bebé, ¿ok? La selección francesa es a lo que él aspira más, ahí es otro nivel de este jugador. Si lo empiezan a presionar, no se va a terminar yendo al Real Madrid. Yo lo sigo viendo en el Real Madrid, pero estoy hablando en el peor de los casos. Creo que tienen que apoyarlo mucho y tienen que poner un jugador de élite en medio. No he visto a quién van a traer, pero eso es muy importante. Al final de cuentas, la cuestión es de que él vaya y eventualmente le traigan a Haaland o le traigan a Álvarez o a un delantero, no sé quién más sea ahorita, nada más son esos dos, que pueda ayudarlo y asistirlo para que el Real Madrid pueda ganar algo. Veo que empieza a hacer muchas locuras el Real Madrid, a pesar de que Mbappé viene, no lo veo ganando nada. Si Mbappé llega a ser que esa predicción no se da y no llega al Real Madrid, el Real Madrid va a tener una crisis este año fatal, en donde van a pasar muchas cosas y ustedes lo van a ver. Creo que a final de cuentas lo que necesita el Real Madrid es que este señor se vaya ya, que promuevan a otro presidente. Creo que es una persona bastante tóxica, es una persona que dice locura y media, ya lo había visto desde antes. Tiene suerte que este señor Ancelotti es tranquilo, es mesurado y prácticamente ha entendido que el señor está medio loco. Ha hecho cosas terribles desde que no habla castellano hasta traer a entrenadores que realmente no han dado como Solari, como otros, como el otro gordo que llegó ahí un día a estar peleando con James Rodríguez y casi se daban a punto. Una locura lo que hace este señor Florentino. Yo creo que va a tener que ajustar mucho su presupuesto, darle lo que está pidiendo Kylian Mbappé y tratar de que llegue otra persona en medio a que lo pueda asistir. De otra manera va a ser muy complicado que llegue, va a ser muy complicado que juegue, no va a pasar nada de lo que están planeando y bueno, vamos a ver qué sucede. Voy a decirles también que efectivamente el Botafogo no juega la Liga Libertadores, muchos de ustedes me corrigieron, les doy las gracias. Flamengo ocupa su lugar, ¿ok? Y ahí están los 6 que les di. Vean los videos, no voy a repetir cuáles son los 6. Ya me adelanté a 2, ¿ok? Fluminense y River. Ya les di una explicación por qué pueden ser de los dos que pueden ganar, pero todavía hay otros 4 que son muy, muy letales y no he dicho la predicción final. Vayan a ver los videos. A ver si enlazo el último video que di con si no, búsquenlos y véanlos. Ese es su cometido. Tienen que ir y ver los videos. Quiero darles una predicción que no había dado, se me pasó. Y bueno, ahorita que los videos quiero decirles que están traducidos a 10 idiomas y uno de ellos es el portugués. Entonces mucha gente se me está viniendo encima ya en el otro canal hablándome en portugués. Yo no entiendo portugués, me dicen cosas, no entiendo portugués. Pero les voy a decir quién va a ser el campeón de la Liga Brasileña este año. El Botafogo se lleva a la Liga Brasileña, no porque esté en primer lugar. Yo no había hablado de la Liga Brasileña. ¿Por qué? Porque mi equipo es el Vasco de Gama. Y nadie aquí habla portugués. Yo no sé cuál es su sistema de liga. No sé si se van a ir a eliminar. Aquí está todo. Se van a ir a eliminar como se eliminan en Colombia, como se eliminan en Ecuador. Pero sí les puedo decir que el Botafogo va a ser el campeón de la Liga de Brasil. Predicción dada, predicción inequívoca, predicción en proceso. ¿Quién va a ser el campeón de la Sudamericana? No voy a meter en muchas de esas. O sea, están viendo, está yendo un monstruo como a jugar con unos mediocres. Prácticamente la mayoría de los equipos que están allá fueron a jugar con un equipo de segunda división de Argentina. O sea, es una locura. No voy a meter en esas ligas. No voy a meter en CONCACAF. No me voy a meter en Centroamérica, no me voy a meter en ligas femeninas, no me voy a meter en nada de ningún otro deporte de los que ya haya dado. Ahí se acaba todo, la verdad, ya me cansé. Eso es todo lo que vamos a hablar de las ligas que estoy diciendo. Ya es demasiado y por ahí vamos a entrarle también al tenis, pero hasta ahí. Si pasa otra cosa o quiero hablar de otra cosa, yo se los voy a decir. Aquí hay gente que me pregunta hasta qué va a pasar con el equipo profesional de cricket de la India. O sea, no voy a hablar de esas cosas. Entonces, o equipos olímpicos o equipos de la sub-20, esas son locuras de locuras. La locura de haber llevado a Mascherano a dirigir una selección de esas es la locura más grande que ha podido hacer
Argentina tiene suerte de tener este combinado todavía. Después del 2026 va a ser un desastre esa selección en muchos aspectos, ustedes lo van a ver. Sí, van a tener una base, pero van a estar todos jalando para otro lado. ¿Qué pasa? Seamos honestos, de esto quería hablar. Argentina prácticamente tuvo la suerte, y vamos a decirlo así porque queremos hablar sistemáticamente, queremos ser concisos. Tuvo la suerte de tener jugadores, dos jugadores muy importantes que fueron los mejores de la historia para mí, o de los mejores que le dieron ese empuje a Argentina, a pesar de que tenía buenos equipos. Yo estoy seguro que en 1986 Diego Maradona no hubiera ganado, Argentina no hubiera ganado nada sin Maradona. Eso lo tengo totalmente claro. No hubiera llegado a ningún lado sin Maradona. Eso está totalmente claro. No había cómo hacerlo, no había por dónde. Hubiera sido muy complicado. Yo creo que obviamente al decir no hubiera llegado a ningún lado, estoy diciendo de los octavos, cuartos, tal vez hasta ahí. Si Argentina no hubiera tenido a Leo Messi, y también a Diego en el 90. Eso fue una cosa tremenda, ese pase que le dio a Canilla contra Brasil. Brasil lo hubiera aniquilado totalmente a Argentina. No había manera de que lo hubieran ganado a Brasil, pero así fue. Lo mismo pasó con Messi en Brasil, y lo mismo pasó con Messi ahorita. Entonces se van esos jugadores y se acaba Argentina. ¿Cuál es la diferencia con Brasil? Mucha, es una gran diferencia con Brasil. Brasil no necesita de dos jugadores para ser Brasil. Brasil ha quedado campeón con Romario y ha quedado campeón con Bebeto. Brasil ha quedado campeón con Ronaldo y ha quedado campeón con Ronaldinho. Brasil ha quedado campeón con Tostado y ha quedado campeón con Pelé. Brasil, igual Italia. Están hablando de equipos que juegan en conjunto y que no necesitan a un jugador para hacer lo que son. Entonces Argentina tiene que mejorar mucho eso. Ese es el destino de Argentina. Yo veo que son privilegiados, van a tener a otro que viene que va a hacer lo mismo, y eso es lo que les tocó, eso es lo que el universo les mandó. Argentina sin Diego Maradona, Argentina sin Leo Messi y Argentina sin el chico que viene, Argentina no gana absolutamente nada. Es así la realidad, se los dijo Zlatan, es la verdad. Cuando se vaya Messi no van a volver a ganar nunca nada. Es muy duro, es muy cruel lo que dijo Zlatan, pero es la verdad. Y yo los amo y yo sé lo que significa el fútbol para ustedes, pero eso y un empujón mío, yo creo que fue lo trascendental para que ustedes pudieran llegar a ese nivel. Y Leo y otro empujón mío, si llegan al 26, va a ser también fundamental. Y de ahí paro ya todo esto, se acaba todo esto, ya no más Argentina, vamos a hablar de otros equipos. Pero falta todavía, tienen que ganar el 2026, se tienen que calmar, y después les viene otra bendición sota grandísima de otro chico que ya nació, que está jugando en los potreros, ensuciándose de lodo y terminando de patear la pelota. Se va a jugar con sus carritos y sus muñequitos porque es un bebé todavía. Los quiero mucho, espero que hayan disfrutado del video. Apoyen a Boca, soy bostero, me gusta Boca. Creo que Boca va a tener una gran oportunidad de volverse a realinear. Vamos a darle mucha fuerza a Boca este año. Espero que pueda resurgir Boca, No lo veo campeón, veo que va a estar muy complicado porque Claudio Echeverri va a estar en el River, va a ser muy complicado, pero vamos a perder las esperanzas. Acuérdense que todo cambia, vibraciones cambian. Vamos a darle mucho apoyo a Boca. Sporting de Cristal, locura, lo dije, y ya está en primer lugar de la liga peruana. Ya está ganando prácticamente todo. Fue el primero que se los dije. Y ahí está, Independiente va a ganar el campeonato de la Liga de Ecuador. Florentino se está volviendo loco, Florentino, no sé cómo se diga, y está haciendo enojar a Kylian Mbappé, que ya está pensándolo muy seriamente, si se va o no se va. Yo lo veo ahí, vamos a ver qué sucede. No se masturben mentalmente, ustedes han ganado por Maradona, Messi y José Fuentes. Así se los voy a decir. Entonces, sigan en sintonía, sigan aquí, sigan en todo. Vamos a ver qué pasa con la Liga Colombiana. Es muy temprano todavía. No estoy viendo muchas vibraciones de todo tipo, hasta del Atlético, hasta de Pereira, el Atlético Nacional, el Atlético de Cali. Una locura. No tengo nada conciso. Millonarios. Entonces vamos a esperar un poco con Colombia, pero ahí estamos. Aquí están las predicciones. Vamos a seguir adelante, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si mi predicción se vuelve a dar, en donde el Real Madrid realmente contrata a Mbappé, lo veo ahí, y en donde el Sporting de Cristal realmente queda campeón de la Liga de Ecuador. Sería la segunda vez que predigo un campeón de Perú
la Liga Peruana, perdón, de Perú en la historia del canal. Debe tener una afinación con los peruanos también muy fuerte, donde estoy haciendo todo esto y donde están pasando las cosas que digo, José.